Ahora iniciamos el estudio del contrato de compra-venta que está en el contexto de estudio dentro de los contratos consensuales. Los contratos consensuales que nos llegan hasta el día de hoy, el término del estudio del derecho romano, eran cuatro: compra-venta, arrendamiento, sociedad y mandato. En esta oportunidad solo veremos el más importante de todos los contratos, la compra-venta, por su aplicación práctica y por su importancia en los negocios jurídicos. ¿Mm? Entonces, vamos a partir. Digamos desde ya que este tema tiene que ser complementado con un video de YouTube que está en el canal correspondiente y que entrega la perspectiva del estudio de compra-venta con los ítems más importantes, siguiendo a los distintos profesores, en especial al profesor Petty. Este PPT está, eh, se desprende, digamos, del contenido del profesor Argüello, que ambos profesores son muy claros en este tipo de contratos y ambos señalan más o menos lo mismo, o sea, no hay mucha diferencia. A mí el que me digan de profesor Petit o del profesor Argüello o del profesor Darrichon o de cualquier otro profesor es más o menos lo mismo. Me interesa que ustedes dominen el contenido de la materia. Hay algunas cosas que naturalmente los profesores del ramo damos una especial importancia que tienen que considerar, ¿no? Bueno, estamos dentro de los contratos consensuales que, de acuerdo a su perfeccionamiento, ya se entiende celebrado desde el momento en que existe acuerdo de las partes sin que resulten necesarias formalidades, ¿no? No es necesaria una formalidad para entender perfeccionado el contrato, sino que simplemente con el acuerdo de voluntad. El día de hoy sucede lo mismo, ¿no? La compraventa, la regla general el día de hoy es que es consensual, es simplemente consensual, que ha perfeccionado el contrato desde el momento en que las partes se acuerdan la entrega de la cosa y el pago del precio. Pero hay, por excepción, hay contratos de compraventa que son solemnes. Por ejemplo, el día de hoy, la compraventa de un bien raíz, ¿no? La compraventa de un bien raíz. Bien, el consensualismo, ¿no? Es lo que es el principio que nos da origen al nombre de contratos consensuales. Y ahí más o menos hay pensamiento del profesor Petit acerca del contexto de estudio del contrato de compraventa, que básicamente se reduce a señalar que este contrato no requiere para su perfeccionamiento ninguna formalidad. Ya estamos situados naturalmente en la época en que las cosas Mancipi y las cosas no Mancipi, esa distinción ya queda en el olvido, ¿ah? Por cuanto ahora todo es consensual, lo que es, se refiere a la compra, ¿no? Eso ya lo sabe. Eh, Pueden formarse entre ausentes y la última parte dan entonces a conocer su voluntad por carta, o sea, la voluntad, la manifestación de voluntad podía darse en términos simples por cualquier medio. Eso es lo que nos dice esta primera diapositiva, ¿no? Dentro de la dogmática romana, se señala que estos contratos, dentro de los contratos consensuales, la venta, la compraventa, el arrendamiento y la sociedad, son contratos sinalagmáticos perfectos. ¿Qué significa? Desde que se forman, engendran entre las partes obligaciones recíprocas. En cambio, dentro de los contratos, vamos a ver también que también es una característica de los contratos reales. El mandato, por ejemplo, es sinalagmático imperfecto, ¿ah? Eh, ¿Por qué? Porque las obligaciones que nacen del mandato para algunas, la otra parte, digamos, va a depender no necesariamente nace con el perfeccionamiento del contrato, sino que se va dando conforme surja la necesidad de establecer determinadas obligaciones para la contrata. Lo vamos a ver en su oportunidad a propósito de los contratos reales, ¿ah? Pero digamos que la compra-venta es un contrato normativo perfecto, desde que se forma, desde que se perfecciona, engendra obligaciones recíprocas. No sucede lo mismo con los contratos. La compra-venta en derecho romano se le llamaba la emptio venditio y estaba diferenciado porque la emptio era un contrato independiente, que era la compra, y la venditio era la venta. Normalmente, desde la evolución histórica, como lo vamos a señalar, primero se hacía una venta y después se hacía otro acto solemne que requería la compra. O sea, eran una duplicidad
de negocios jurídicos. Bueno, vámonos a la parte, aquí aparece el profesor Guzmán, en la página 138, que se refiere a la compra. Contrato por las cuales una de las partes, creo que no existe mayor dificultad, se obliga a entregar a otra la posesión pacífica, útil y duradera de una cosa. Y el comprador se obliga a pagarle el precio en dinero. Aquí también. Y agrega el profesor Guzmán, fíjese en su libro, que este es un contrato que, como propio de la fuente de las obligaciones, genera acciones personales, ¿ah? La actio empty y la actio venti. ¿Mm? La evolución histórica, muy simple, digamos que naturalmente, como es lógico, la compraventa nace con el surgimiento del dinero y anteriormente a ese, la manifestación de este negocio jurídico se fundamentaba en la apertura, ¿no? En el cambio de cosas, ¿no? Se cambia una cosa por otra, ¿no? Antes que existiera el billete. Y también dentro de la evolución histórica, cuando estaba la distinción entre cosas mancipi y exmancipi, la compraventa de cosas mancipi se hacía por mancipazo, ¿no? Había otras que se hacían por incurecio, pero quédense simplemente con esa idea. Las obligaciones principales, como acto jurídico de elementos esenciales específicos, era el vendedor entregar la cosa y comprador pagar el precio. Las obligaciones que no son menores y que las vamos a analizar en esta diapositiva. Características: es un contrato solo consensual, es un acto jurídico bilateral y contrato bilateral. Recuerden lo que ya vimos en Derecho Romano 1, acto jurídico bilateral que requiere para su formación la manifestación de voluntad de ambas partes, y un contrato bilateral en que todo acto jurídico bilateral podía ser o no ser contrato en la medida que creaba derechos y obligaciones. La compraventa es un acto jurídico bilateral y es un contrato porque crea derechos y obligaciones para ambas partes, y además es un contrato bilateral porque obliga, las obligaciones son para. ¿Mm? Es un contrato de buena fe, no era un contrato de derecho estricto, por consiguiente era el derecho de gentes, aplicable a ciudadanos romanos y peregrinos. Es oneroso, conmutativo en el alcance que señala la diapositiva. Es un contrato principal, no es un contrato accesorio como son los derechos reales de garantía. Es un contrato nominado conforme a la determinación de las fuentes del derecho. La compraventa no podemos olvidar que es un acto jurídico, de tal forma que debemos recordar, debemos recordar el mapa conceptual del acto jurídico, que no solamente lo vamos a quedar relegados a Derecho Romano 1, sino que también lo vamos a sacar a relucir en Derecho Romano 2. Y es tan importante que se exige su conocimiento porque es un tema propio del examen de grado. ¿Se acuerdan cuál era el mapa conceptual? Bueno, ahí está. Elementos del acto jurídico, esenciales generales, ¿se acuerdan? Esenciales especiales. Los elementos esenciales sin los cuales el acto jurídico no existe o de generar un contrato diferente. Elementos de la naturaleza, elementos accidentales. Los elementos de la naturaleza, si ustedes recuerdan, son aquellos elementos que no era necesario agregarlos por cláusula especial y que tampoco eran esenciales al acto jurídico, porque podían ser dejados sin efectos por las partes. También los elementos accidentales, que normalmente coinciden con el plazo, el modo de la condición y la representación, ¿se acuerdan? En el Derecho Romano 1, se agregan por cláusulas especiales. Yo no voy a pedir que me hablen de la voluntad y su juicio, el contenido de la causa, el objeto, no, no, pero manejen al menos esta diapositiva. Y el manejo de esta diapositiva me lo van a agradecer con el transcurso del tiempo, porque es un, digamos que es un mapa conceptual mínimo para el estudio del acto jurídico en derecho civil. De tal forma que podemos coincidir simplemente que la compraventa era un acto jurídico, ¿ah? Los requisitos esenciales generales eran los propios del acto jurídico, requisitos de existencia y validez, que están en la diapositiva anterior, y los requisitos especiales propios del contrato de compraventa eran la cosa y el precio, que eran los mismos, fíjense, del arrendamiento. En lo que respectaba a la capacidad, era la capacidad de obrar dentro de la distinción que hicimos en Derecho Romano 1 entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Así, consecuentemente, no podían celebrar válidamente la compraventa los incapaces. Absoluta relativa, y habían incapacidades de derecho. Los tutores y curadores también estaban.
magistrado de provincia. Como ya lo señalamos, el consentimiento podía manifestarse de cualquier modo. Esto estaba en la diapositiva 1 de la introducción, ¿no? Pero fíjense, ¿qué nos dice este párrafo? Una cosa no menos importante. A ver, profesor, la compraventa romana, al igual que el día de hoy, es una compraventa consensual. ¿Ah? Es un contrato consensual que se perfecciona por el simple consentimiento de la parte. Pero, ¿qué pasaba si aún por ser consensual, las partes de común acuerdo, es decir, convencionalmente, establecían que para darle una mayor validez o por razones de prueba, se celebrara con una respectiva formalidad? Por ejemplo, la típica del día de hoy es hacer una compraventa por escrito. ¿Ah? Una compraventa por escrito. Bueno, si las partes en Roma determinaban que se otorgara una compraventa que, por regla general, esencialmente era consensual, pero que fuera elevada a solemne, mientras no se realizaba la solemnidad, las partes podían retractarse, es decir, podían dejar sin efecto la compraventa previamente celebrada consensual. Repitamos, la compraventa es consensual, ¿ah? Consensual, pero si las partes decían que el contrato quedara perfeccionado por alguna solemnidad, mientras no se realizaba la solemnidad, las partes podían arrepentirse de su celebración. Eso es lo que se refiere a esto. Requisitos especiales, la cosa y el precio. ¿Qué pasa con la cosa? Debe ser comerciable, debe ser real, debe ser determinado o determinable, los mismos alcances que con la obligación, ¿sí? Y que la cosa vendida no pertenezca al comprador. Y si se vende una cosa ajena, ya lo vimos este tema, la venta a cosa ajena es válida, ¿no? Y eso lo vimos también a propósito de la propiedad unitaria, ¿no? Así que, y esto es más o menos lo que señala, ¿no? Profesor Petit, que viene simplemente a ratificar lo que hemos visto en clases anteriores, ¿no? La venta de cosas ajenas. Sigamos con las características, el objeto de la cosa, ya volvemos a insistir que puede ser cualquier cosa corporal e incorporal. Y respecto a la venta de cosas incorporales, lo típico en Roma era el usufructo de una servidumbre, que era el contenido simplemente de la cosa incorporal. ¿Mm? También señalamos que las arras, ¿se acuerdan? Tiene una forma de prueba de consensualismo, porque ¿cuál es la dificultad del contrato consensual? ¿Cuál es la gran dificultad del contrato consensual? Es la prueba, es la prueba. Y lo mismo sucede el día de hoy. Lo mismo sucede el día de hoy. Yo voy al campo y si me gusta el caballo Saratoga, lo puedo adquirir. ¿Yo necesito una formalidad para eso? No, porque la compra-venta de cosas muebles es simplemente consensual el día de hoy. Pero ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo que por ese caballo pagué 1.000.000 de pesos? ¿Cómo evito que es el día de mañana eventualmente me puedan desconocer la celebración de este contrato consensual? Bueno, uno de los medios de prueba era, por ejemplo, en Roma, hacerlo por escrito. Otro medio de prueba en los primeros tiempos, antes que saliera la escritura, y ojo, una garantía que se mantiene hasta el día de hoy, son las armas, ¿no? Son las armas. Digamos, a propósito del contrato de compraventa, simplemente que era una entrega de una cosa en garantía como muestra de la celebración del contrato consensual. O sea, tenía como valor de prueba. Pero posteriormente las arras también fueron modificadas por la escritura, ¿no? Pero el día de hoy, fíjense, coexisten las arras y la escrituración, porque la arra, recuerden que el que la recibía, si no se celebraba el contrato, podía devolverlas dobladas. ¿Mm? Dobladas. En los mismos términos que vimos en la garantía. La cosa. Lo mismo que ya hemos señalado. Y vienen a dar otra idea o otro aire al concepto ya definido. Pero fíjense que esta diapositiva nos agrega una cosa. La compraventa de cosas futuras. La compraventa de cosas. ¿Era posible? Sí. ¿Ah? Pero pues, bajo la condición de que la cosa llegara a existir, se pagaba el precio como si se compraba la cosecha próxima de un fondo o incondicionalmente, de suerte que había que pagar el precio, aunque no se prohibiera la existencia de la cosa, como acontecía con la pesca, que se recogiera champán. Lo que me interesa es simplemente que ustedes manejen que era posible la compraventa de una cosa futura, ¿no?
Son términos, fíjense, que ustedes van a desarrollar con mayor amplitud en derecho civil. ¿Cuál es el objeto del derecho romano para ustedes? Como he insistido hasta el cansancio, latamente, que aquí no hay expertos de derecho romano, yo no busco expertos, pero busco entregarles los mismos conocimientos o las estructuras básicas de las instituciones que ustedes van a desarrollar en derecho civil. Fíjense que ahora entramos a una institución que es bastante peculiar y muy propia de la compra-venta, que también se desarrolla en los contratos. ¿Qué es la lesión enorme? Si recuerdan, en Derecho Civil 1, al hablar del negocio jurídico, establecimos que uno también de los vicios de la voluntad no se agotaba simplemente en el error, la fuerza y el dolo, sino también hablaba de la lesión. Y dijimos que lo íbamos a desarrollar en Romano 2, y este es el momento. ¿Qué era la lesión? La lesión era sancionada a veces, no siempre. Lo que era sancionado era la lesión enorme en la compra-venta, pero lesión enorme que tenía un preciso alcance. No toda lesión o lesión enorme era sancionada por el derecho. Vamos a ver la precisión o el alcance de cuándo la lesión enorme iba a ser sancionada por el derecho romano e iba a constituir un vicio de la voluntad e iba a tener una sanción, fíjense, bien particular. El precio. ¿Cómo tenía que ser el precio que se pagaba? La obligación propia del comprador. Era que se pactaba el dinero, debe ser cierto determinado, al menos determinable, el precio debe ser verdadero, serio y no simulado. O sea, el papá no podía vender una cosa a un hijo o a otra persona en un sextercio cuando valía 1000. Y debe ser justo. Ahora, fíjense que se pacta en dinero, o sea, podía pactarse en 100 tercios o 1000 tercios, pero podía entregarse, como pago del precio, sacos de harina que valgan los 1000 tercios. Debe ser justo. ¿Qué pasaba cuando el precio era injusto? Bueno, podía ser invalidada la compraventa por lesión enorme. Pero ¿cuál era el alcance? Vamos. Bueno, aquí más o menos está lo que el profesor Argüello desarrolla como requisitos del precio, ¿no? Vamos a la lección enorme. Acá está el profesor José Miguel Lecaro. Este es un profesor de Derecho Civil. Lo sugiero para sus estudios de Derecho Civil que lo tengan en su blog, ¿no? Su blog, ustedes se hacen, le hacen like a su, a su blog de Derecho Civil, el profesor José Miguel Lecaro, que es bastante claro, que fue profesor mío, eh, y que yo guardo los mejores recuerdos de este profesor, uno de los hombres más inteligentes. Bien, la lesión enorme, como dice el profesor Lecaro, solo vino a madurar con Justina, ¿no? ¿Pero en qué consistía? Sufría lesión, fíjese, cuando la compraventa y por parte del vendedor vendía una cosa menos de la mitad de su justo precio. Vale decir, si yo vendía un fondo corneliano que valía 1000 sestercios, lo vendía, por ejemplo, en 450, bueno, el vendedor sufría lesión. ¿Cuál era el fundamento? Que se trataba de evitar que la venta perjudicara al vendedor y que fuera producto de un estado de necesidad. O sea, que por estado de necesidad tuviera que vender un inmueble, porque en principio recaía sobre inmueble, en menos de la mitad del justo precio. ¿Mm? Esa era simplemente la lesión. La sufría el vendedor respecto a cosas inmuebles, ¿ya? Cuando vendía un inmueble en menos de la mitad de su justo precio. Naturalmente, usted entenderá que el justo precio es una cuestión de hecho que debía ser fijado caso a caso, ¿no? El día de hoy, la lesión enorme no solamente la sufre el vendedor, el día de hoy también la sufre el comprador cuando paga un precio que es más del doble de la cosa. Pero en el derecho romano, y la que nos llega posteriormente a nuestra legislación, es que en el derecho romano solo la sufría el vendedor. Pero ¿cuál era la sanción? Fíjense, era doble, o restituyendo la cosa, o bien integrando la diferencia entre el precio pagado y el justo precio, conservándola. O sea, si la cosa valía 400, la cosa valía
1000. Ese era el precio. Y el vendedor la vendía en 450. Bueno, y declarada la lesión enorme por el pretor, el comprador tenía la facultad de dar por terminado el contrato, restituyendo la cosa y que le devolvieran los 450, o podía quedarse con la cosa pagando la diferencia, es decir, 650. Sectarse. ¿Estamos claros? Obligaciones del... Naturalmente que aquí nos vamos a lo que ya estudiamos en el derecho romano 1, los elementos de la naturaleza del acto jurídico. Y lo vimos a propósito de la compraventa, vimos la obligación del vendedor, de la obligación de saneamiento de la evicción y los vicios reditores. Esas son las obligaciones del vendedor. La principal obligación esencial de la compraventa es la entrega de la cosa, ¿no? Y obligaciones de la naturaleza, la obligación de saneamiento. A mí me interesa que ustedes manejen simplemente la institución de la obligación de saneamiento del vendedor, de la evicción y los vicios reditores en el alcance que le vamos a dar muy limitadamente en estos diapositivas, ¿no? Saneamiento de la OLIS eran obligaciones propias del vendedor, elemento de la naturaleza del acto jurídico llamado compra-venta, y esa obligación de saneamiento era doble, una obligación de saneamiento de evicción y una obligación de saneamiento de los vicios reídos, es decir, de los vicios ocultos de la cosa que afecten el uso o disminuyan considerablemente su valor. Bueno, aquí hay algunas referencias de cómo se perseguían las obligaciones del vendedor a través de la acción empty o en un principio anteriormente la estipulación dupla, pero no vamos a entrar en eso. Bueno, aquí el profesor Argüello viene a destacar que la obligación del vendedor naturalmente es entregar una posesión pacífica a la cosa. Se entregaba la cosa. La entrega de la cosa era una obligación esencial. La entrega pacífica era una obligación, un elemento de la naturaleza que podía ser requerido o exigido al vendedor. Sigamos. Y aquí habla que la modo eh, de transferencia, ¿no? Obligación de evicción. Bueno, la evicción no es otra cosa que la privación total o parcial de la cosa vendida que sufre el comprador en virtud de una sentencia judicial. Bueno, este es un término más moderno porque estas instrucciones las vemos desde el punto de vista romano, pero también, como siempre, con una mirada al ordenamiento actual. Pero aquí vienen algunas referencias, pero le insisto que a mí me interesa una visión general de la institución, ¿ah? Fíjense, pero ¿cuál era la sanción en caso de evicción? ¿Cuál es la situación típica de la evicción? Yo compro, por ejemplo, el caballo Saratoga a N, ¿ya? Lo compro y el vendedor me entrega el caballo Saratoga y después aparece Ticio y me dice, oye, ¿y ese caballo? Bueno, se lo compré a N. Y Ticio me dice, bueno, pues, ¿por qué se lo vendió a N si a N lo tenía en calidad de arrendatario? Entonces, antes que venga la usucapión en mi beneficio, el propietario, el verdadero propietario, reclama la cosa. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que ir donde N y pedir que me defienda de la posible evicción. Y si se producen, me tienen que indemnizar de perjuicio. No era otra cosa que eso, ¿sí? La obligación de evicción. Bueno, la acción del comprador es pedir la restitución del precio y reclamar los daños y perjuicios que la privación de la cosa le hubiese irrogado. Otros pensamientos del fundamento de la obligación de evicción. El vendedor se obliga a transferir al comprador la posesión tranquila y pacífica de la cosa y debe responder por la privación de la posesión y de su disfrute, o sea, su cosa. ¿Mm? ¿Qué se entiende por evicción? Cuando el comprador es privado del todo o parte de la cosa posible. Por ejemplo, perfectamente yo puedo comprar el caballo de la toga y me puede decir un tercer oficio, me dice, oiga, pero ¿y ese caballo? Debe entregarme porque está sujeto, por ejemplo, a una prenda o está sujeto a una hipoteca. Tiene una servidumbre real, un derecho real de garantía. Bueno, aquí ya entramos a hilar un poco más fino, para eso los requisitos, que el comprador sea privado de todo parte. Pero les insisto, me interesa cosas generales que hay que leer.
Esto va a ser útil que lo estudien para después, cuando vean con mayor detalle en derecho civil estas instituciones, ya tengan una mayor base conceptual de la institución, ¿no? La privación del todo parte. ¿Por qué parte? Porque fíjense, porque la cosa puede estar afectada al típico ejemplo de un derecho real de garantía. Es muy común el día de hoy que yo compro un auto de un tercero y, bueno, y el auto después me doy cuenta que está sujeto a una prenda y el acreedor prendario me exige la devolución del auto. De tal forma que, moraleja, el día de mañana que compren un auto, que es una compraventa consensual, no requiere formalidad, pidan un certificado de hipotecas y gravámenes, porque ahí van a determinar si el auto está sujeto, por ejemplo, a una prenda, ¿no? Bueno, ahí en ese caso el vendedor me tiene que responder por la posible evicción que sufra de un tercero. Obligación del breve. Algunos requisitos para poder ejercer por parte del comprador la acción empty, salvo pacto en contrario, pusieron conocimiento al vendedor. ¿Por qué dice pacto en contrario? Porque si ustedes recordarán, en Romano 1, la obligación de saneamiento es una obligación, es un elemento de la naturaleza del acto jurídico que puede ser dejado sin efecto por las partes, de tal forma que en un contrato de compraventa puede celebrarse o convenirse entre el vendedor y el comprador que no, el vendedor no va a responder por la evicción o los vicios reditores o ambos. Bueno, también es necesario que el comprador hiciera valer en todos sus pleitos sus defensas personales, por ejemplo, la prescripción, en el caso que vimos que uno le compra una arrendataria, que la evicción radicara en un vicio jurídico imputable al vendedor. Restitución del precio y el pago de los demás daños y perjuicios, lo que ya hemos señalado. Y obligación de los vicios redditorios, los vicios ocultos. ¿Ah? Y los vicios ocultos. Compró el caballo Saratoga, pero viene enfermo. O compró un caballo Saratoga para trasladarme a Egipto y el caballo Saratoga no se le podía poner la silla de montar. Era un vicio oculto que me impedía naturalmente su uso para lo que yo lo había comprado. Bueno, ¿cómo se reclamaban estos vicios ocultos de la cosa? O compraba un carruaje con las ruedas malas. Vicio oculto. La acción reditoria del término de 2 meses o la acción cuanto minor. La acción, digamos desde ya que la acción reditoria tiende a dejar sin efecto la compraventa, pero la acción cuanto minor a proceder a la rebaja si afectaba el uso para el cual había sido adquirida las cosas. Se respondía tanto si el vendedor no conocía los vicios o si no los tenía. La acción reditoria tenía por objeto resolver el contrato. El vendedor tenía que restituir el precio con sus intereses y el comprador la cosa con todos sus accesorios o acrecentamientos. En cambio, la acción minoris perseguía la reducción proporcional del precio, ambas con una prescripción muy breve, una de 2 y otra de 6 meses. La acción reditoria a toda clase de cosas, aún de bienes inmuebles. Institución muy importante y que ustedes van a ver repetida en sus diferentes estudios. Aquí está un análisis más pormenorizado o de otro punto de vista de otro autor con respecto a lo que es la institución para que ustedes tengan diversas miradas o diversos puntos de vista sobre determinadas instituciones. Esto es útil, fíjense que yo normalmente pongo distintas visiones de las instituciones, porque uno de repente pesca manuales y los manuales no siempre coinciden. Lo que yo les pongo acá son las opiniones casi unánimes de los manuales con instituciones cuya interpretación es discutida, ¿no? Es más, algunos profesores señalan que algunos manuales simplemente los autores inventan determinadas interpretaciones sobre las fuentes que no son claras. Bueno, requisitos para la procedencia, vicio debe existir al momento de contratar, el vicio de ser tan
entidad que utilizar la cosa, no ha sido dado a conocer el precio. Fíjense que aquí la acción reditoria normalmente los autores discuten sobre los plazos. ¿Ah? Por ejemplo, la acción reditoria decían que era de 2 meses, otros autores dicen de 6, pero eran prescripciones breves. La acción minore era de 6, aquí dicen un año útil. Pero fue, como todas las cosas en derecho romano, y ustedes deben coincidir conmigo, que era producto mucho de la evolución de los tiempos. Recuerden que todo esto de las instituciones iban modificándose conforme al tiempo. Obligaciones del comprador eran pagar el precio. Ese era la fundamental, ¿no? E indemnizar los gastos de conservación de la cosa mientras no se entregaba la cosa al comprador. Mecanismo de protección, la acción venditi y la acción de compra. La actio empti y la actio venditi. Pactos accesorios al contrato de compra. Los pactos, ya lo recordaremos, conforme a las fuentes de la obligación. Contrato, contrato innominado, pacto. Bueno, podían agregarse algunos pactos que tenían el efecto de modificar las consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son estos pactos? Ya algunos lo hemos hecho referencia. El pacto a prueba. En virtud de este pacto, el comprador se reserva la facultad de restituir la cosa y reclamar la devolución del precio si aquella no resulta de su agrado. Ahora, deben eh, tenerse presente que esto es una alteración a la regla general, en el sentido, porque esto viene a constituir, si ustedes se fijan, una condición ni siquiera suspensiva, esto es una condición resolutoria que afectaba el principio general de que la condición resolutoria no se aplicaba en el derecho romano, ¿no? Pac- Pacto de retroventa, un pacto que se mantiene hasta el día de hoy. Es muy común. En este caso, el vendedor se reserva el derecho a dejar sin efecto la venta sin especificación de causa. Estos pactos accesorios tenían que ser naturalmente expresos, ¿ah? Expresos, porque si no se hacía, no existía la posibilidad de resolución del contrato de compra. Pacto de retroventa. El vendedor se reserva el derecho a dejar sin efecto, dentro de cierto plazo normalmente, restituyendo al comprador el dinero que hubiera. Se trata de una venta sujeta a una condición resolutoria. Es una forma de garantía. Se vende con pacto de retroventa. Por ejemplo, un típico caso de que una persona está con un estado de necesidad, ¿ya? Estado de necesidad en que necesita dinero tercios urgente. Entonces lo vende, pero la verdad es que no tiene intención de venderlo. Entonces pacta con otra persona. Oye, yo te vendo mi fondo que vale 1.000 tercios, te lo vendo. Yo la verdad no quiero vender. Pero dame la oportunidad de un plazo de aquí a un año, si se me mejoran mis negocios, de poder dejar sin efecto o de otra forma de recuperar el campo. Entonces, este pacto de retorno. Sí, si mejoran tus condiciones, yo te lo compro ahora, pero tú tienes la posibilidad de dejarlo sin efecto de aquí a un año, ¿no? Pacto de retorno. Otro pacto. La lex comisoria. Ya la vimos a propósito del derecho real de garantía de la prenda. ¿Se acuerdan que la prenda, el uso de la prenda, era castigado con hurto? ¿Ah? Y uno de los pactos para hacer un poquito más favorable la prenda para el acreedor prendario era a través de la lex comisoria, en el sentido que por incumplimiento el acreedor prendario se hacía inmediatamente propietario de la cosa dada en prenda sin necesidad de pedir una declaración judicial por parte del pretor o del magistrado. En este caso, la lex comisoria tiene otro alcance en la compra. Ya no es el alcance de que la cosa queda en manos del acreedor prendario. Aquí no. Aquí el vendedor tiene derecho a resolver dejar sin efecto el contrato en caso de no ser pagado dentro de cierto tiempo o lapso de tiempo. Es una facultad otorgada por el vendedor, por tanto, él podría optar por la resolución o por mantener el contrato exigiendo su cumplimiento. Esta lex comisoria no perduró mucho en el tiempo. Pacto de mejor comprador o a término, in idem adictum, funciones propias del derecho romano. Se reserva el derecho al vendedor de rescindir en caso de recibir una propuesta más beneficiosa.
O sea, yo también estoy, fíjense, por ejemplo, en Roma, pongamos el caso, de que yo estoy en un estado de necesidad que necesito tercios pagos. Entonces le digo, y viene un vendedor y dice, ¿cuánto vale? 1000, pero no lo quiero vender, porque yo quiero venderlo en realidad más caro, porque va a venir una inflación, va a venir una plaga, los predios, los fondos van a ser escasos, va a pasar todo a manos del Estado, qué sé yo. Pero entonces yo planeo venderlo en 2 años más en el doble, en 2070. Bueno, el comprador le puede decir, yo te lo compro en 1000, y si aparece eventualmente otra oferta, lo dejamos así. Ya, no hay problema. Bueno, ahí está lo que señala el profesor Aro. Pacto de rescate. Estos ya son más específicos. La condición resolutoria, ya sabemos, hemos dicho o hemos insinuado un tema que es bastante complejo y que tampoco quiero entrar a detallar mucho porque, pero quiero mencionarlo, porque para un alumno de primer año cuesta asimilar estos conceptos de tal forma que yo no lo voy a exigir, el conocimiento, no voy a exigirlo, pero es bueno que usted lo sepa, ¿no? La condición resolutoria, el término general, siguiendo al profesor Guzmán, era imposible en el derecho romano, ¿no? Lo estudiamos a propósito de Derecho Romano 1 para que ustedes manejen, que si ustedes van a manejar el concepto de condición suspensiva, sepan que el otro tipo de condición es la condición resolutoria. Pero en el derecho romano, digámoslo desde ya, que nunca fue muy reconocida la condición resolutoria. Se hablaba, y fíjense la complejidad, se hablaba que la condición resolutoria en el derecho romano era una condición suspensiva sujeta a un pacto de resolución. O sea, una cosa sumamente compleja y abstracta que no puede adoptarse en un espacio de tiempo tan corto como la que estamos viendo. Pero no era posible, ¿no? Se, Ahora, la condición resolutoria tácita, o sea, la posibilidad de dejar sin efecto en forma inmediata, sin necesidad de resolución judicial, es la inclusión que el día de hoy se conoce como la condición resolutoria tácita. La condición resolutoria tácita no era reconocida en el derecho romano, pero lo señalo porque en años anteriores, algunos distinguidos estudiantes me han hecho mención de la condición resolutoria tácita, lo cual no es aplicable en el derecho romano. Simplemente lo dejo, esto lo pongo más que nada como anécdota. Pero les traigo a colación una institución no menos importante el día de hoy, que está consagrada en el artículo 1489 del Código Civil. Es resolutoria porque la condición depende de la adquisición de derechos. O sea, se establece una condición simplemente que cuando hay un incumplimiento por parte del deudor, el contrato queda ipso facto sin efecto. Teoría de los riesgos. Esto ya también es un tema que cuesta asimilar para un alumno. Yo en primer año, debo ser muy honesto, la teoría de los riesgos nunca la pude manejar. Bueno, la cuestión es, si yo hago un contrato de compra, pero me comprometo a entregar la cosa en 30 días o 60 días, la obligación del comprador de pagar el precio, la obligación del vendedor de entregar la cosa. Pero si la entrega la cosa se demoraba, ¿qué pasaba en el intermedio de la celebración de un contrato consensual si la cosa se deterioraba o simplemente se perdía? Vendía el caballo Saratoga y antes de la entrega el caballo Saratoga se moría por causas no imputables a mí como vendedor. Le daba un ataque al corazón. ¿Quién respondía? ¿Quién respondía? Bueno, aquí vamos a ver. Esto lo van a entender cuando veamos la diapositiva de los efectos de las obligaciones, ¿no? ¿Quién sufre? ¿Quién, a quién responde o quién sufre la pérdida del caballo Saratoga? Yo vendo el caballo Saratoga y lo quiero entregar en 30 días y se me muere el corazón. Antes de entregarlo, bueno, ¿deberá el comprador pagar el precio igual o soportará el riesgo del comprador? Bueno, aquí hay unas distinciones y veamos. La regla general es que el comprador, o sea, si se está celebrado el contrato de compraventa del caballo Saratoga
y yo no he entregado la cosa, ni me han pagado el precio, y el caballo muere en el intertanto de la entrega, bueno, la regla general es que el comprador soporte los riesgos de la cosa vendida. ¿Sí? Y esta es una excepción a la regla general, que en términos generales, los riesgos de la cosa pertenecen al vendedor. De insisto, si yo vendo el caballo Saratoga, lo vendo a 30 días, no hago la entrega y tampoco me pagan el precio. Si el caballo Saratoga muere, el caballo Saratoga, quien asume los riesgos es el comprador. O sea, que aunque muera, igual tiene que pagar el precio. En eso se traduce la teoría de los riesgos. Pero son temas que son bien, bien especiales. Lo vamos a ver a propósito, lo vamos a ver, y lo vamos a ver muy someramente en una diapositiva, porque es un tema que yo no dejo de señalar que es un tema bien complejo, bien complejo. El comprador soporta los riesgos de la cosa. O sea, volvemos. Muere el cabeza de la todo sin haberlo entregado. El comprador, celebrado el contrato de compraventa consensual, igual debe pagar el precio. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si en el intertanto no muere el cabeza de la todo, sino que tiene una cría? Bueno, como compensación, el comprador se va a hacer cargo de los riesgos de la cosa perece, pero al mismo tiempo se hace acreedor a los frutos que de la cosa emane antes de su. ¿Estamos claros? Aquí está. Como compensación por el hecho de que el riesgo corría a cargo del comprador, el comodum, es decir, los incrementos que el objeto hubiera experimentado, lo beneficiaba. Lo típico, los animales, cuando tienen cría, o un fundo, por ejemplo, que de una cosecha. Eso se refiere a la teoría de los riesgos. Y con eso terminamos un importante diapositiva o PPT.